Revelado. 4 alimentos congelados que a los mayores de 60 años deben evitar y 4 increíbles que transformarán tu salud. El sol caía a plomo en la vibrante Ciudad de México y el aroma a tacos recién hechos emanaba del puesto de Don Francisco. Su risa resonaba alegremente, mezclándose con el bullicio del barrio. La vida aquí era un colorido mosaico de sabores y amistad. Pero algo oscuro se cernía sobre la comunidad. Cada vez más vecinos sufrían problemas de salud relacionados con productos congelados. Don Francisco, a sus 65 años, sentía que esa era su cruzada. Un fuego ardía en su pecho por proteger a aquellos que amaba, en especial a su esposa, Doña Rosa, y su hija, Mariana. En cada plato que servía, Don Francisco ponía su corazón. Cómpralo. No hay nada como el sabor de lo fresco. Pero muchos hacían oídos sordos. Son más prácticos, decían, mientras saboreaban esos alimentos ultraprocesados que prometían comodidad. Las arrugas de preocupación se profundizaban en la frente de Don Francisco. No solo luchaba por el bien de su barrio, sino también por la cocina tradicional que había heredado de sus ancestros. Una tarde, Mariana, llena de entusiasmo, regresó a casa tras graduarse en nutrición. «Papá, tengo una idea». «Hagamos talleres de cocina saludable», exclamó. Don Francisco sintió un nudo en el estómago. Quería apoyarla, pero temía que esos nuevos enfoques amenazaran las recetas familiares que tanto valoraban. Mientras Doña Rosa le acariciaba la mano, Don Francisco escuchó la risa de los vecinos y las conversaciones animadas. Todo eso estaba en riesgo. ¿Una nueva forma de cocinar? Su mente luchaba entre la tradición y el cambio. El día del gran concurso de cocina se acercaba. Era la oportunidad perfecta para demostrar que la tradición podía fusionarse con la innovación. Cientos de ojos lo observarían, esperando ver qué talento podría emerger de su familia. Don Francisco miró a Doña Rosa, a quien siempre le habían encantado sus recetas más antiguas. Ella le sonrió, pero sus ojos reflejaban una preocupación silenciosa. ¿Y si no les gusta?, murmuró. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con el corazón en la mano. Don Francisco decidió que integraría lo mejor de ambas partes, un platillo que conservara la esencia de la cocina mexicana, pero con un toque saludable que Mariana había sugerido. El día del concurso, la atmósfera se llenó de nerviosismo mientras la familia preparaba todo con amor y dedicación. Al momento de presentar su platillo, el silencio se apoderó del lugar. Don Francisco, Doña Rosa y Mariana intercambiaron miradas cargadas de emociones, una mezcla de ansiedad y esperanza. La tensión se podía cortar, cada uno sentía el peso de la tradición, de la identidad familiar. Pero podían encontrar el camino hacia algo nuevo. ¿Aceptarían los vecinos esa unión de lo antiguo y lo moderno? La comunidad aguardaba, y con ella, la promesa de que el sabor y la salud pudieran coexistir en armonía. El silencio del concurso fue palpable, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Los rostros de los vecinos, acostumbrados a los sabores tradicionales que Don Francisco había ofrecido durante años, se tornaron interrogantes. Las miradas fijas en su platillo. La mezcla de ingredientes frescos que Mariana había elegido: quinoa, verduras de temporada, un toque de especias autóctonas, se erguía elegantemente en el centro de la mesa. Pero había más que eso, era el esfuerzo, el amor y la herencia que latían detrás de cada bocado. ¿Qué piensan?, preguntó Don Francisco, esa pregunta flotando en el aire como un susurro, su voz temblorosa. Mariana miraba a su padre, conteniendo el aliento. Doña Rosa, con el corazón en la garganta, cerró los ojos por un segundo, rezando por la aceptación de la comunidad. Un vecino, el robusto Don Pedro, fue el primero en tomar la sartén. Alzando la cuchara, miró el platillo como si fuera una joya. Su expresión era de curiosidad, iba a probar lo nuevo, lo diferente. Su primer bocado fue un momento eterno. Algo dentro de Don Francisco se encogió. Y si no le gusta, de repente, un brillo de sorpresa iluminó el rostro de Don Pedro. «Esto es delicioso». Su voz atrajo la atención de los demás. Todo el mundo comenzó a acercarse, algunos murmullos llenaron el aire.
Los vecinos tomaron lo que les ofrecía, cada uno con un aparato que garantizaba que la cocina de don Francisco continuara resonando en sus corazones. Los rostros de la comunidad comenzaron a transformarse, de la expectativa, pasaron a la admiración. Aparecieron sonrisas, murmullos de aprobación y gente que se acercaba a preguntar por la receta. Don Francisco vio la chispa del entusiasmo en los ojos de su hija, y un río de orgullo y amor fluyó por sus venas. De la nada, una voz emergió en la multitud. ¿Qué más puede ofrecer esta fusión? Quiero aprender a cocinar así. Otra, más cerca, afirmó. ¿Podemos hacer esto cada semana? Mariana se encontró sonriendo. El camino que había temido podía ser mucho más que ella había imaginado, pero cuando el jurado comenzó a deliberar, el ambiente cambió. Don Francisco sintió un vuelco en su estómago. Aunque los aplausos estaban presentes, la competencia no era solo contra los otros platillos, sino contra el mismo miedo al cambio que había acechado su corazón. ¿Qué pasaría si los otros concursantes hacían trampa? ¿Y si el jurado no comprendía la forma en la que habían fusionado tradición con modernidad? Finalmente, el jurado entró al escenario con un sobre en la mano. Las luces brillaban intensamente en sus rostros, y la comunidad se volvió a callar. Esa mezcla de ansias y esperanzas era casi ensordecedora. Don Francisco sintió como su corazón latía con fuerza. Cada golpe era un eco de su legado. Y el ganador es la voz del jurado resonó, un último suspiro. ¿Serían ellos? El platillo de la familia Morales. La explosión de aplausos fue ensordecedora. Don Francisco se quedó en shock. Su familia, abrazada, lloraba de felicidad. Justo cuando pensaban que la vida comenzaba a sonreírles, un misterioso hombre se acercó al escenario, interrumpiendo la celebración. Perdón, pero hay algo importante que deben saber sobre esos ingredientes. Las palabras de advertencia cayeron como una sombra sobre la alegría. En un instante, la celebración se tornó en desazón. ¿Qué era lo que ese extraño quería revelar sobre su receta ganadora? Mariana sintió que el aire se le escapaba del pecho. Las miradas se volvieron hacia el extraño, envolviendo sus palabras en una nube de incertidumbre. Don Francisco, hasta ese momento el orgulloso patriarca, dio un paso adelante. Su corazón palpitaba, y cada latido resonaba como un tambor de guerra. ¿Qué tienes que decir? Preguntó con una voz que intentaba ser firme, aunque temblaba con el eco de su vulnerabilidad. La multitud, que hasta hacía unos momentos celebraba, ahora era un mar de susurros nerviosos. La tensión era palpable, como una cuerda lista para romperse. El hombre, de aspecto desaliñado pero de ojos astutos, tomó una respiración profunda. Me temo que las especias que usaste están contaminadas. He escuchado rumores sobre un lote que podría causar problemas de salud, dijo alzando la voz. Y aunque suene alarmante, tengo documentos que respaldan lo que digo. Mariana sintió una ola de frío recorrer su espalda. Había estado tan segura de que habían hecho todo bien, de que eligieron lo mejor para honrar su herencia. ¿Cómo podía haber sucedido esto? No. Eso no puede ser cierto, gritó doña Rosa, quien apenas podía contener las lágrimas. Su comida es pura. Ese es el corazón de nuestra tradición. Los murmullos de la multitud rápidamente se transformaron en un alboroto. Algunos defendían a la familia Morales, otros eran escépticos, y algunos incluso comenzaron a retroceder, como si temieran que la tanta comida pudiera afectarlos también. Don Francisco, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre sus hombros, buscó la mirada de Mariana. No puede ser verdad, hija. Todo lo que hemos hecho ha sido con amor, susurró, su voz ahora llena de dolor. Pero a medida que varios miembros de la comunidad comenzaban a irse, con dudas en la mente, la realidad se hacía más evidente. Necesitamos asegurarnos, insistió el extraño, sacando un documento del bolsillo de su abrigo. Hay una instalación de análisis cerca. Les recomiendo que lleven una muestra para verificar. La salud de la comunidad es lo más importante. Mariana, luchando entre la desesperación y la ira, sintió que el calor de la pasión crecía dentro de ella. No dejaremos que esto acabe con nosotros, proclamó, alzando la voz por encima del murmullo colectivo. Si hay responsables, daremos la cara. Pero no dejaremos que este momento de gloria quede empañado por los rumores. Si el plato es puro, lo demostraremos. Con determinación renovada, se volteó a su padre. Papá, vamos a llevar el platillo a hacer pruebas. Volveremos a demostrarles que somos más fuertes que este desafiante momento. Don Francisco asintió, su orgullo y amor por su hija superando el miedo. Hagámoslo, dijo con firmeza, con la mirada fija en el horizonte.
La comunidad observaba, curiosa pero dividida, como si el destino de la familia Morales dependiera de ese próximo paso. Mientras se preparaban para salir en busca de respuestas y justicia, un susurro flotó entre la multitud. Pero si eso es cierto, ¿de dónde provienen esas especias? La revelación acechaba, y aunque la lucha por limpiar su nombre había comenzado, el miedo de lo que descubrían era aún más profundo que esa sombra que los perseguía. Y mientras la puerta de la cocina que había sido el refugio de muchos secretos se cerraba, la familia Morales se encontró al borde de algo que cambiaría todo para ellos. Porque en el fondo de la incertidumbre, Mariana se preguntaba, ¿qué más estaba oculto en su nuevo camino hacia la modernidad? Mariana y don Francisco se adentraron por las calles de su pueblo, donde el bullicio de la celebración aún resonaba en el aire, pero ahora su eco sonaba amargo. Cada paso era como un latido de un corazón palpitante, lleno de dudas y temores. Los murmullos de la gente que se dispersaba hacían eco tras ellos, como un sipi que nunca se alejaba. Al llegar a la instalación de análisis, el corazón de Mariana se aceleró. ¿Y si las especias son realmente peligrosas? Esa idea la atormentaba, pero tenía que ser valiente. La imagen de su plato, el orgullo de su familia, lo que había representado para su gente, todo estaba en juego. Vamos a demostrar que esto es una mentira, susurró con determinación, aunque la incertidumbre se podía ver claramente en su mirada. Don Francisco, que había sido su roca durante toda su vida, la miró con un sentimiento de confianza y amor que, aunque debilitado por la posible traición de las especias, seguía siendo inquebrantable. Cuando entraron en el laboratorio, un olor inusual les dio la bienvenida. La luz frías y los equipos de ensayo les recordaban que estaban en un lugar donde se buscaba la verdad. Mariana se acercó al mostrador, su corazón latiendo fuerte mientras entregaba la muestra, sintiendo que cada segundo era una eternidad. ¿Cuánto tardarán?, preguntó, con la voz entrecortada. Debemos ser pacientes. La salud de la comunidad es un asunto serio, explicó el técnico con calma. Pero para Mariana, la palabra paciencia era una carga pesada. Mientras esperaban, su mente comenzó a divagar. Recordó el legado de su familia, la pasión por la cocina, las risas en la mesa, el olor a especias frescas que siempre llenaba su hogar. ¿Cómo pudo llegar a esto? ¿Quién podría querer hacerles daño? Las preguntas se apilaban en su mente como hojas caídas en otoño. Papá, ¿crees que hay alguien detrás de esto? ¿Alguien que quiere hacernos caer? Preguntó en un susurro, como si temiera que las paredes pudieran oírla. Don Francisco frunció el ceño, pensativo. El espíritu de nuestra comunidad siempre ha sido fuerte, pero a veces, la envidia se disfraza de amistades. Hay quienes no quieren vernos prosperar, respondió, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y rabia. Mariana sintió una chispa dentro de ella. Si había un traidor, tendría que descubrir quién era. La idea de que alguien cercano, alguien que había compartido momentos en su mesa, pudiera ser el causante del dolor, la llenaba de una profunda tristeza, pero también la impulsaba. No solo se trata de las especias, sino de proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad, replicó con determinación. Justo en ese momento, un pitido resonó en la sala. El técnico se acercó con un rostro serio y los documentos en la mano. La descarga de emociones en aquel instante era abrumadora, multiplicándose entre incertidumbre y esperanza. Mariana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué dice?, preguntó en un hilo de voz, con la mirada fija en el papel. Los resultados están aquí, comenzó el técnico, su voz entrecortada por la tensión en el aire. Y lo que encontramos no es lo que esperábamos. La incertidumbre se transformó en un silencio profundo. Mariana sintió que el mundo a su alrededor dejaba de girar, y el frío de la verdad acechaba. La pregunta de su padre resonaba en su mente, ¿qué más estaba oculto en su nuevo camino hacia la modernidad? Y en ese momento, con el futuro de su familia y comunidad en juego, Mariana entendió que ya nada volvería a ser igual. ¿Acaso la lucha apenas había comenzado? El técnico tomó aire, y la sala pareció encogerse en torno a Mariana. Encontramos una sustancia que no debería estar en la muestra. Algo que puede ser tóxico. La frase flotó en el aire como un peso insoportable, cada palabra resonando en el pecho de Mariana. ¿Tóxico? ¿Cómo es posible? La incredulidad brotó como un chorro de agua, un torrente de confusión. La mirada de don Francisco se endureció, y Mariana sintió que su mundo se desmoronaba. Lo que puedo decir es que estamos hablando de un contaminante, continuó el técnico. Es algo que se ha detectado en algunas especias, pero no suele ser habitual. Puede provenir de un mal manejo, o,
intencionadamente. Mariana tembló. La idea de que alguien pudiera haber hecho esto a su familia la llenaba de un resentimiento ardiente. ¿Quién sería capaz de hacer algo así? ¿Y por qué? Se sentía impotente, como si un enorme muro se levantara entre ella y el objetivo de proteger a su gente. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo don Francisco, su voz firme. Debemos rastrear el origen de las especias y hablar con todos los que han estado involucrados. No podemos permitir que esta mentira se propague como un veneno. Mariana asintió, una nueva determinación albergando en su interior. La sospecha se posó sobre ella como un manto oscuro. Sí. No puedo dejar que esto quede así. Necesito saber quién está detrás de todo esto. Al salir del laboratorio, el aire fresco chocó contra sus rostros. Pero esa frescura no podía borrar la inquietud que la consumía. Las luces del pueblo parpadeaban a lo lejos, y la música de la celebración parecía burlarse de su angustia. Mientras caminaban, las calles se sentían más solitarias, más vacías. De repente, una llamada interrumpió sus pensamientos. Mariana. Era Ana, su amiga de la infancia, con una expresión ansiosa en el rostro. He estado buscándote. He escuchado cosas. Hay rumores. Los ojos de Mariana se endurecieron. ¿Qué tipo de rumores? Que alguien está tratando de desacreditar tu familia. Dicen que las especias son un peligro para la salud y algunos están tomando partido. El profundo tono de serio de Ana hizo que el corazón de Mariana se estrujara. Me temo que esto es solo el comienzo. ¿Qué nombres has escuchado? Don Francisco intervino con firmeza, sus cejas fruncidas. Aún no tengo pruebas, pero he oído cosas de gente del mercado. Gente que tal vez no les gusta que tu familia tenga tanto éxito. El aire alrededor de ellos se tornó pesado, como una tempestad a punto de estallar. No puedo creer que estén haciendo esto. Necesitamos averiguar quiénes son estos amigos, dijo don Francisco, con la rabia chispeando en su mirada. Nosotros nos encargaremos, prometió Mariana, sintiendo que cada palabra era un juramento. Voy a encontrar la verdad y salvar lo que hemos construido. A medida que se alejaban, la adrenalina se mezclaba con el miedo. Mariana sabía que el tiempo se agotaba, que la sombra del traidor acechaba más cerca de lo que pensaban. Cuando llegaron a casa, el olor a especias se convirtió en un recordatorio tanto de su tradición como de la amenaza que enfrentaban. Ella miró a su padre, apretando los puños. Iremos al mercado al amanecer. No descansaré hasta que se sepa la verdad. Don Francisco sonrió con orgullo. Juntos, no hay nada que no podamos enfrentar. Pero un pensamiento asaltó a Mariana, ese sentimiento persistente que la inquietaba. Estaría preparada para lo que encontrarían, el amanecer traería consigo la luz, pero también sombras. Sabía en su interior que no todos los secretos eran dignos de descubrir, y algunos podrían herir más de lo que imaginaba. Mientras la oscuridad comenzaba a ceder ante un nuevo día, una pregunta resonaba en su mente: ¿quién era el verdadero enemigo en esta lucha por la verdad? Mariana se despertó antes de que el sol asomara su luz dorada. El aire estaba fresco, y un silencio casi reverente envolvía su hogar. Se asomó a la ventana y vio que el pueblo empezaba a despertar. Las oficinas del mercado aún estaban cerradas, pero en su mente rugían las preguntas y temores. ¿Qué encontraría hoy? La adrenalina pulsaba por todo su cuerpo. Desayunó sin apetito, sus pensamientos centrados en las especias y en el oscuro secreto que había comenzado a desentrañar. Miró a su padre, sentado frente a ella, con un brillo de determinación en sus ojos. ¿Estás listo, papá? Le preguntó, inquieta por moverse ya. Siempre estoy listo para luchar por nuestra familia, respondió don Francisco, ajustándose el sombrero. Sus palabras salieron como un mantra, firmes y llenas de confianza. Salieron de casa y, al cruzar la puerta, la luz del día golpeó sus rostros. Mariana respiró hondo y sintió la energía del pueblo que lentamente cobraba vida. El mercado era su hogar, allí sus recuerdos estaban tejidos en cada puesto, en cada sonrisa de los clientes. Pero hoy, ese mismo lugar se sentía como un campo de batalla. Al llegar, la actividad del mercado se sentía tensa, como si cada persona supiera algo que ella ignoraba. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, alguna mueca que denunciara la traición latente. Vamos a hablar con la señora Oliva, sugirió su padre, refiriéndose a la dueña del puesto de especias más antiguo. La señora Oliva era una mujer sabia, llena de historias de generaciones pasadas.
Cuando llegaron a su puesto, la mujer parecía nerviosa. Mariana. Don Francisco, dijo con un hilo de voz. He oído rumores. Gente que se atreve a dudar de la calidad de sus especias. ¿Quiénes son?, preguntó Mariana, la inquietud creciendo en su pecho. Necesitamos saberlo. La señora Oliva bajó la voz, mirando a su alrededor como si las paredes pudieran escuchar. Dicen que ciertos comerciantes están enojados. Que quieren su parte del negocio, y piensan que su reputación es lo que les daría poder. Puede que haya alguien que esté aumentando estos rumores. Los músculos de Mariana se tensaron. Era como si alguien le hubiese arrojado un balde de agua fría. ¿Así que esto es un ataque? ¿Un ataque contra nosotros? Sí, pero lo más preocupante es que he visto a alguien rondar el mercado, un hombre con aspecto sospechoso, observando. Apenas ha hecho compras, y el aire a su alrededor es de desconfianza. La señora Oliva apretó ligeramente su delantal. No estoy segura, pero creo que esos compradores están conectados con algo más grande. Mariana intercambió miradas con don Francisco. En sus ojos había un fuego nuevo. Necesitamos encontrar a ese hombre, dijo él, decidido. Si puede que esté detrás de esto, debemos confrontarlo. Mientras buscaban entre la multitud, Mariana sintió que el tiempo empezaba a trabajar en su contra. La música de fondo estaba ahogada por los latidos de su corazón, cada paso resonando más fuerte que el anterior. De pronto, sus ojos se fijaron en una figura solitaria cerca de un puesto de verduras. Un hombre de cabello desaliñado, con una mirada inquietante. Ese es él, murmuró Mariana, con la voz casi atrapada en su garganta. Ese es el que está espiando. Don Francisco asintió, su expresión se volvió seria. Vamos a hablar con él, no podemos dejar que se escape. Pero a medida que se acercaban, el hombre giró, su expresión cambió de sorpresa a preocupación, y en un instante, comenzó a correr. ¡Atrápalo!, gritó Mariana, mientras salían disparados tras él, sin darse cuenta de que lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo. El hombre, que parecía conocer los secretos oscuros del pueblo, los llevó hacia una callejuela estrecha, donde la luz apenas podía entrar. Mariana estaba lista, sintiendo que la verdad estaba más cerca de lo que jamás había estado. Sin embargo, en su interior, empezaba a preguntarse, ¿qué pasaría si la verdad era más oscura de lo que imaginaban? Mariana y don Francisco siguieron al hombre a través de la callejuela, sus pasos resonando como ecos en el silencio opresor que les rodeaba. La desesperación y la urgencia borboteaban en el aire, había un furor indescriptible que los empujaba a actuar. Aquí, en este rincón oscuro, la luz del día parecía desvanecerse, llevando con ella la esperanza del momento. «Detente», gritó don Francisco, su voz firme y retumbante. Pero el hombre no se detuvo ni un instante. En lugar de eso, aumentó la velocidad, y sus pies golpeaban el suelo de forma frenética. Mariana sintió que su corazón se aceleraba, una mezcla de miedo y determinación llenando su pecho. Tenía que hacerlo, tenía que alcanzar a ese desconocido. El hombre giró repentinamente en una esquina, y al hacerlo, una mirada furtiva cruzó sus ojos. Allí había un destello de pavor. Don Francisco y Mariana lo siguieron sin titubear, ambos al borde de un hilo imaginario, listos para caer si se descuidaban. La adrenalina sacudía sus cuerpos, cada paso conducía a una revelación potencial. Finalmente, el hombre se detuvo en un rincón apartado, entre cajas de madera donde las verduras se marchitaban a la sombra. Respiró hondo, como si estuviera atrapado. Mariana y su padre se plantaron frente a él, bloqueando cualquier intento de fuga. El rostro del extraño era una mezcla de miedo y desafío. «¿Quién eres?», preguntó Mariana, su voz temblorosa, pero decidida. «¿Qué estás tramando aquí?». «Yo, no sé de qué hablas», respondió el hombre, su voz temblando tanto como sus manos. Tenía un aire de alguien que se había metido en problemas mucho más grandes de lo que podría manejar. La tensión crecía, casi palpable, y Mariana pudo sentir cómo la multitud del mercado se desvanecía en el fondo. «No es el momento para juegos», la interrumpió don Francisco, y sus ojos brillaban como si una tormenta se acercara. «Sabemos que estás vigilando, y sabemos que está en juego algo más importante. No nos hagas perder el tiempo». El hombre tragó saliva, su mirada se desvió, como si contemplara las sombras del pasado. «No puedo hablar con ustedes», murmuró, su voz un hilo. «Si lo hago, los pondrá en peligro». ¿En peligro de qué? Mariana sintió que la confusión se instalaba en su mente,
unas ganas de ayudarlo y, al mismo tiempo, un miedo profundo a lo que podía descubrir. Esos comerciantes no son lo que parecen. Quieren tomar el control del mercado, pero solo un grupo de ellos está detrás de esto. Son más que simples competidores, son peligrosos. Su voz se convirtió en un susurro apremiante. Si saben que hablé con ustedes, vuela antes de que sea demasiado tarde. Justo cuando Mariana iba a preguntar más, un ruido sordo retumbó detrás de ellos. El sonido de pasos apresurados y murmullos alarmantes creció al instante, y ambos, padre e hija, se dieron cuenta de que no estaban solos. Comprendieron que el tiempo corría en su contra. «Está aquí», gritó una voz familiar, y a Mariana se le heló la sangre. Era Raúl, el joven del pueblo que había tenido una charla amistosa con ellos un tiempo atrás. «Rápido. Salgan de aquí», continuó Raúl, apremiándolos. Pero ya era tarde. El hombre que habían estado persiguiendo los miraba con ansiedad y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en la penumbra de la callejuela. Don Francisco y Mariana se quedaron paralizados, cada uno sintiendo la gravedad de la situación. Consciente de que el peligro acechaba, Mariana sintió que algo importante se les estaba escapando. «¿Qué hemos hecho?», preguntó, mirando a su padre, pero su mente estaba abrumada por los nuevos dilemas. ¿Habrían hecho lo correcto al perseguir al hombre? ¿Y qué significaba que los comerciantes fueran parte de algo más oscuro? Con un nudo en la garganta, ella tomó una decisión. «Debemos encontrar a la señora Oliva, ella debe saber más», instó, sintiendo que su corazón se negaba a entrar en pánico. Había que seguir adelante, y la verdad que había comenzado a desenterrar ahora amenazaba con tragarlos. Mientras se apresuraban hacia el mercado, sentía que la oscuridad que la rodeaba era solo el inicio de algo mucho más aterrador. ¿Qué otras verdades inquietantes podrían surgir? Y, finalmente, ¿qué estarían dispuestos a arriesgar por proteger a su familia? El misterio se volvía cada vez más profundo, y con cada paso el futuro parecía volverse más incierto. El juego apenas comenzaba. Mariana y don Francisco apresuraron el paso hacia el mercado. La multitud parecía más densa y ruidosa de lo habitual, pero para ellos, era como si todo estuviera en cámara lenta. Las voces y risas se convertían en ecos lejanos mientras sus corazones martillaban en sus pechos. La señora Oliva siempre había sido una fuente de sabiduría en el pueblo. En ese momento, Mariana se aferró a la esperanza de que pudiera tener respuestas. «No puedo creer que se nos haya escapado», murmuró don Francisco, su tono cargado de frustración. «¿Y si ese hombre tenía razón? ¿Qué si arriesgamos algo más grande al buscarlo?» «No podemos quedarnos sentados sin hacer nada», contestó Mariana, su determinación forzando un tono de firmeza. «Si hay comerciantes peligrosos, debemos advertir a la señora Oliva. Debe saberlo». A medida que se acercaban a la tienda de la señora, la tensión aumentaba. Mariana se preguntaba si la señora Oliva ya sabía algo, si ella también había sentido la sombra oscura que se estaba cerniendo sobre el mercado. El aire parecía cargarse de una especie de energía ominosa, como si todo a su alrededor pudiera estallar en cualquier momento. Finalmente, llegaron. La tienda era más pequeña de lo que recordaba, pero siempre había emitido una luz cálida que la hacía acogedora. Entraron, sus pasos resonando en el suelo de madera. La señora Oliva estaba detrás del mostrador, con su característico delantal manchado de harina, viendo atentamente a unos clientes que revisaban los frascos de especias. «Mariana». Don Francisco los saludó con su voz suave. «¿Qué los trae por aquí de tan pronto?» «Señora Oliva», interrumpió Mariana, «tenemos que hablar». «Es urgente. Vivimos algo extraño en el mercado». La curiosidad de la mujer se convirtió rápidamente en preocupación. Hizo una señal con la mano para que los vecinos se alejaran, cerrando la puerta tras ellos para asegurar la privacidad. «Díganme», insistió, acercándose con una expresión grave. Mariana miró a su padre y luego a la señora Oliva. «Vimos a un hombre que sugiere que hay algo oscuro sucediendo en el mercado. Dice que ciertos comerciantes están tramando algo peligroso». La señora Oliva arqueó una ceja, y su expresión cambió a una mezcla de tensión y sorpresa. «¿Qué más dijo?» «Eso es lo que no sabemos», respondió don Francisco. «Solo mencionó que podrían estar intentando tomar el control, y que si hablaba, su vida, y la nuestra, estarían en peligro». Los ojos de la señora Oliva se endurecieron. «Es un riesgo muy grande el que están corriendo al venir aquí a hablar de esto. Si hay un conflicto en el mercado, la gente caerá en el pánico, y eso puede ser más peligroso que lo que imaginan».
Necesito saber más. De repente, un grito resonó en la calle, y sus corazones se congelaron en el instante. Fue una voz que Mariana reconoció. Es la señora Oliva. ¡Ayuda! Era la misma mujer que había vendido flores el día anterior. Don Francisco y Mariana intercambiaron miradas, ambos sintiendo la misma ola de terror. «Vamos», gritó don Francisco, abriendo la puerta de un empujón. La escena que vieron fue un caos. Un grupo de hombres robustos atemorizaba a la señora de las flores, y justo detrás, una figura familiar se escabullía por el callejón. Era el hombre que se habían encontrado antes. «Vámonos de aquí», exclamó Mariana, sintiendo como la adrenalina crecía de nuevo. Pero ya había perdido la oportunidad de salir del peligro. Su compasión la mantenía enraizada al lugar, inquieta ante lo que estaba viendo. «¡Deténganse!», Mariana gritó, haciendo un intento por avanzar hacia la escena. Pero su padre la tomó del brazo, horrorizado. «Mariana, es demasiado arriesgado. Debemos salir y avisar a los demás». Pero no podía. La figura del hombre desapareció en la esquina de la calle, y ella sintió que su decisión era inminente. Sabía que aunque el peligro la rodeara, había un hilo de fuerza que la guiaba. Tenía que actuar. «No podemos simplemente quedarnos aquí. Debemos enfrentar esto antes de que sea tarde», dijo con valentía. Pero al fondo de su mente, una pregunta pululaba. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo? La figura del hombre se desvaneció en la distancia, y una corriente de duda se coló en su corazón. No podían hacer nada sin un plan claro. Sin embargo, la urgencia de la situación ya estaba en sus manos. ¿Qué secretos se ocultaban en las sombras? El peligro parecía seguirlos, pero tal vez la verdad estaba justo al alcance de su mano. Sin embargo, se preguntaron, al final, ¿serían capaces de enfrentarlo? Mariana sintió que su determinación comenzaba a tambalearse mientras todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué decisión tomarían ahora? ¿Cómo enfrentarían la niebla de la incertidumbre que se cernía sobre ellos? El caos en la calle era ensordecedor. Mariana se sintió atrapada entre el miedo y la urgencia. Las voces de los hombres resonaban, vagas y amenazantes, mientras su mirada se centraba en la señora de las flores, claramente asustada y acorralada. La imagen de su rostro compungido la atravesó como un rayo. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Mariana, la llamó don Francisco, tomando su otro brazo en un intento por alejarla del peligro. «No puedes hacer esto». «No podemos, pero sí podemos. Debemos». Mariana gritó, su voz quebrándose. Sentía que algo dentro de ella estaba despertando, una llama que ardía con fuerza, impulsada por la necesidad de proteger a quienes no podían protegerse. Las palabras del hombre misterioso resonaban en su cabeza. «Si hablas, podrías perderlo todo». Un hombre del grupo, más grande que los demás, dio un paso hacia la señora de las flores, su rostro arrugado por la rabia. «Sigue gritando, y verás lo que te pasa». Su voz era un trueno cercano, y Mariana sintió como si su corazón se fuera a salir del pecho. Sin pensarlo, se liberó del agarre de su padre y avanzó hacia el caos. «Suéltenla», gritó, sintiendo que su voz cobraba fuerza. Las miradas de todos en la plaza se volvieron hacia ella, y en ese instante, se dio cuenta de que no estaba sola. Había otras personas observando, sus rostros llenos de temor, preparados para actuar si ella daba el primer paso. «¿Tú te crees valiente?», el hombre frente a la señora de las flores se burló, pero había un destello de duda en su mirada. Mariana sabía que su voz podía atraer a más espectadores de su lado. «No podemos permitir que esto continúe. Esto no es lo que nuestro pueblo representa». Don Francisco, presa del pánico, gritó su nombre, pero era como si Mariana estuviera en otra dimensión. La figura del extraño que había visto antes atravesó su mente. Él había dado un aviso, una advertencia. «Ustedes no saben que han comenzado», replicó ella, y su determinación se fortaleció con cada palabra. Los hombres cambiaron de postura, dudando, y la señora de las flores aprovechó ese momento. «Ayuda. Por favor, ayúdenme», su voz resonó con la desesperación que alguien en su situación podría sentir. La multitud comenzaba a murmurar, y las primeras sombras de apoyo parecieron materializarse. Mariana vislumbró un grupo de hombres del pueblo, sus ojos brillarían con una mezcla de valentía y terror. Fue entonces cuando un silencio tenso cubrió la plaza. Los hombres que intimidaban a la señora de las flores intercambiaron miradas, y un instante de incertidumbre se apoderó de ellos. Mariana vio una oportunidad. «Ya basta.
Dejen a la señora de las flores en paz o tendrán que enfrentarse a todos nosotros. Fue una frase sencilla, pero cargada de poder. La plaza parecía vibrar con su determinación. El peligro aún estaba presente, pero su voz había servido como un faro que iluminaba un camino, una señal de lucha por la justicia. Sin embargo, antes de que los hombres pudieran reaccionar, el desconocido apareció de nuevo por detrás de ellos, un destello de preocupación en su rostro. «Deténganse», gritó, esta vez con una autoridad que hizo temblar a los intimidadores. Mariana se volvió hacia él, el pulso de su corazón aún acelerado. ¿Qué podía querer ahora, después de todo el alboroto? «Vine a advertirles», continuó el hombre, «esto es mucho más grande de lo que creen. No están listos para lo que está por venir». La tensión aumentó en el aire, y el grupo se agrupó, intercambiando miradas que decían lo que sus palabras no podían. Mariana sintió el escalofrío del miedo recorrer su espalda, pero también un ardor en su pecho. ¿Qué secretos ocultos estaban a punto de desvelarse? Estaban dispuestos a enfrentarlo, a descubrir la verdad detrás de esas sombras. Mientras el murmullo crecía, las respuestas se ocultaban en la niebla, esperando que se decidieran a dar el siguiente paso. Y, aunque el futuro parecía incierto, había un brillo de esperanza en su interior. Pero dar ese paso, enfrentar lo desconocido serían lo suficientemente valientes como para seguir adelante. El hombre miró a Mariana a los ojos, el peso de su mirada presagiando eventos que cambiarían todo. «La lucha apenas comienza», susurró con gravedad. ¿Estás lista para lo que viene? Mariana respiró hondo, sintiendo el peso de su respuesta. La plaza alrededor de ella estaba llena de rostros conocidos, pero también de incertidumbre. El bullicio que antes había sentido como un abrazo ahora era un eco lejano, un recordatorio de lo frágil que era la comunidad en la que había crecido. «Sí. Estoy lista», afirmó con fuerza, sorprendiendo incluso a su padre, don Francisco, quien aún la observaba con orgullo pero también con preocupación. El desconocido asintió, y su rostro se tornó serio. «Bien. Entonces escuchen todos. Esto no es solo sobre especias o rumores. Hay una conspiración, un pequeño grupo que quiere tomar control de todo lo que significa este mercado, de su esencia. Quiere destruir todo lo que aman». Las palabras resonaron entre la multitud, y un murmullo de inquietud siguió sus pasos. Mariana sintió como el miedo y la rabia se unían en su interior, dándole fuerzas. Los hombres que habían estado asediando a la señora de las flores comenzaron a retroceder, claramente asustados por la magnitud del grupo que se había formado a su alrededor. «No tienen que temer. Si nos unimos, somos más fuertes que cualquier adversario», continuó él, alineando su voz con la creciente energía de la multitud. Los espectadores comenzaron a inclinarse hacia adelante, interesados. La señora de las flores, con lágrimas en los ojos, se unió a Mariana, tomando su mano. «Nosotros defendemos nuestra tierra. No permitiremos que nos intimiden. Somos una familia». Sus palabras encendieron una chispa entre la gente. Murmullos de apoyo comenzaron a crecer como llamas. «Juntos, somos invencibles», gritó Mariana, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba con cada palabra que pronunciaba. La plaza se llenó de gritos de aprobación mientras la gente comenzaba a movilizarse, tomando posiciones de defensa y apoyando a los que estaban en peligro. Don Francisco, viendo el cambio en el ambiente, sintió que el amor por su hija lo invadía. «Eso es, mi hija. Lo que estás haciendo es más grande de lo que imaginas. A veces, la verdad exige valentía». Su voz se unió al coro de apoyo que resonaba en el aire, dando fuerza a cada uno. A medida que la tensión crecía, el hombre desconocido tomó la delantera, moviéndose hacia la turba de adversarios a quienes habían intimidado a la señora de las flores. «Esto no es solo por ella. Es por todos nosotros, por cada rincón de este mercado que representa nuestras historias, nuestros sueños, nuestra vida». Con cada palabra, la energía de la multitud se intensificaba. Mariana pudo sentir el pulso del pueblo, el deseo de aferrarse a sus tradiciones y defender lo que tanto amaban. Era un momento épico, un claro contraste a la oscuridad en la que habían estado sumidos. Los hombres que habían estado amenazando retrocedieron un poco, asustados y confundidos. «Esto no terminará aquí. Regresaremos», uno de ellos gritó, su voz temblando de ira y miedo. «Si regresan», dijo el desconocido, «tendrán que enfrentar a una comunidad unida, no a unas pocas personas. Recuerden que el pueblo está vivo, y así también su espíritu». Y mientras pronunciaba esas palabras, un aplauso resonó en toda la plaza,
como un trueno que llenó el aire de esperanza, Mariana sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Habían enfrentado lo inimaginable, pero había sido apenas el comienzo. Atravesaron ese momento de tensión con unidad, amor y coraje. La lucha apenas está comenzando, pensó mientras miraba a la comunidad unida a su alrededor. Se dieron la vuelta y comenzaron a regresar hacia sus hogares, pero no por un regreso placentero, sino como guerreros decididos a proteger lo que era suyo. La plaza, que antes había estado llena de dudas y murmullos, ahora resonaba con risas, palabras de entusiasmo y promesas de una lucha justa. Cada paso resonaba como un latido robusto hacia un mañana más brillante. A medida que la tarde se desvanecía en el horizonte y el cielo se tiñó de anaranjados y rosados, Mariana y don Francisco compartieron una mirada llena de amor y reconocimiento. Ellos sabían que habían vencido una adversidad, pero había muchos desafíos más por venir. Lo logramos, dijo Mariana, con lágrimas de felicidad asomando a sus ojos. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Mañana, comenzaremos a buscar respuestas sobre esos rumores, replicó don Francisco, un brillo decidido en su mirada. No la dejaremos caer, esta comunidad es nuestra y juntos la protegeremos. Y mientras la familia Morales regresaba a su hogar, el sabor de un nuevo comienzo se mezclaba con el aroma de las especias que alguna vez habían significado peligro. Era un futuro lleno de esperanza, y no había forma de que nada lo opacara. Nunca olvidemos que nuestros lazos son más fuertes que cualquier sombra que trate de separarnos. Ahora, la verdadera lucha por su cocina y su corazón apenas comienza. Nunca te rindas en el amor por lo que eres, porque el cambio comienza con cada uno de nosotros. Les exijo que ahora, más que nunca, se suscriban inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo que nos permite seguir creando. Comenten sus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de estar unidos. No esperen ni un segundo más para compartir. Hagámoslo por nuestra comunidad.